¿Qué clase? La que estoy dando ahora mismo. No, no. ¿Estás Hello grabando ya? guys, yes. Vale, ¿Dónde entonces... está la cámara? Ahí. Tú no sales, sale una No sale, máquina. no sale. Cosas que tengo que deciros sobre el anabolismo. Escuchadme. El anabolismo es un conjunto de reacciones por las que se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. ¿Vale? Es decir, yo tengo piezas pequeñitas, sencillas, y las transformo en piezas grandes. Para hacer eso necesito energía. Yo para juntar dos cosas necesito aplicar energía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Reducir moléculas. En el catabolismo que hacía yo, oxidar moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para montar piezas grandes a partir de piezas pequeñas? Una fuente de energía, vamos a necesitar una fuente de materia, vamos a necesitar las piezas pequeñas. Y luego vamos a necesitar una fuente de electrones. ¿De acuerdo? Eso ya veremos cómo lo conseguimos. Vamos a ver, lo primero de todo, las diferencias entre el anabolismo y el catabolismo, porque eso es una cosa que se pregunta frecuentemente. Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla, muy pequeñita, y vamos a poner aquí catabolismo, anabolismo. ¿Vale? Entonces, diferencia. La primera, el catabolismo es oxidación, el anabolismo es reducción. Eso que la diferencia, ¿no? Sí. ¿Vale? La siguiente, en el catabolismo el objetivo es obtener energía. Voy a poner aquí objetivo. Y en el anabolismo se consume energía. Bueno, entonces el objetivo aquí no pega. Consumo de energía. Bueno, ya sabéis que yo energía lo pongo así, ¿vale? Y ahora, la otra diferencia es que las rutas catabólicas son convergentes. Profesora, creo que esa tabla ya la Sí, bueno, no pasa nada porque la recordemos. Rutas convergentes. Esto hemos hablado ya, la verdad que hemos hablado de esto. Que esto lo preguntan muchas veces, porque no se pone esto pequeño aquí. Rutas. Divergentes. ¿Qué significa esto de rutas convergentes y divergentes? Convergente es que se obtienen piezas grandes, ¿no? No. Sí. Y divergente es que separa las moléculas. No, al contrario. Al contrario. Convergentes es que van a dar el mismo tipo de molécula. Por ejemplo, cuando tú oxidas la glucosa, cuando tú oxidas un aminoácido, cuando tú oxidas un ácido graso, ¿cuáles son las piezas más pequeñas que vamos a obtener? CO2, por ejemplo. CO2 es una molécula inorgánica y todas las rutas catabólicas acaban ahí. Pero la CO2 que va a la atmósfera, lo expulsamos porque no nos sirve para nada, ¿vale? Es que a partir de muchas puedo Sin tener- embargo, en las rutas anabólicas tú puedes conseguir un aminoácido, una proteína, una glucosa, un ácido graso, un aceite esencial, una leche miga. Muchas cosas diferentes, ¿vale? Porque tú tienes que fabricar mediante anabolismo cualquier molécula que tu cuerpo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres diferencias fundamentales entre las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. ¿Pero hay alguna cosa que sea igual, que se parezcan? ¿Qué? En todas ellas, por ejemplo, se usan enzimas. Eso podría ser una cosa que es similitud, común. ¿no? Todas las reacciones están catalizadas por enzimas. ¿Vale? Vale. Vale. Bueno, aquí hay mucha información sobre el anabolismo, de los heterótrofos. Porque si hablamos de los autótrofos, vamos a hablar del anabolismo en el que vamos a profundizar. Partir de moléculas inorgánicas, como el CO2, y conseguir moléculas orgánicas como la glucosa. Eso es la fotosíntesis. Esas son las rutas anabólicas, la ruta anabólica en la que vamos a profundizar, que es pues la ruta más importante, podríamos decir, porque es la que provee de materia orgánica a los ecosistemas en general. ¿De acuerdo? Entonces, es anabolismo convertir materia inorgánica en materia orgánica, como por ejemplo hacen los organismos fotosintéticos o los quimiosintéticos. Y mía.
Para eso necesitan energía. ¿De dónde sacan energía tanto los organismos fotosintéticos como los quimiosintéticos? Del exterior. Los fotosintéticos de la energía del sol. Los quimiosintéticos lo que hacen es que oxidan moléculas inorgánicas. Con eso sacan un poquito de energía y con esa energía transforman moléculas inorgánicas en las orgánicas que a ellos les interesan. ¿De acuerdo? Por el momento no nos vamos a meter ahí. Vamos a dedicarnos a los fotosintéticos, pero tenemos que saber que todo eso son rutas anabólicas. ¿De acuerdo? Las rutas en las que se transforma materia inorgánica en materia orgánica. Y se diferencian en de dónde se saca la fuente, de dónde se saca la energía. ¿Cuál es la fuente de energía? Puede ser el sol, entonces son organismos fotosintéticos. Puede ser sustancias químicas y entonces son organismos quimiosintéticos. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Los organismos autótrofos. Ah, ya me he hecho la foto. O no la hago. Pero se ve bien, profesora. ¿Sí? Sí. Sí, Le das una los Los organismos capturita. autótrofos. Sí, Sí. sí, porque falta gente. Aquí me Somos falta clase en directo. Laura, me falta Celia, pues. Celia. Y ya está. ¿Ya está? Los organismos autótrofos transforman la materia inorgánica, perdón, en materia orgánica. Ahora uno, ¿verdad? Esto es anabolismo, ¿vale? Este conjunto de rutas en la cual los organismos autótrofos transforman la materia inorgánica en orgánica son rutas anabólicas. Tenemos aquí materia inorgánica, materia orgánica. ¿De acuerdo? Sí. Esto lo hacen los autótrofos. Ahora, tanto unos como otros necesitan energía que viene de fuera. Esa energía que viene de fuera puede ser del sol, y entonces tenemos organismos fotosintéticos o de sustancias químicas. Varias. Y aquí tenemos organismos quimiosintéticos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esta materia orgánica que fabricamos mediante este proceso anabólico es sencilla y limitada. Por ejemplo, fabricamos glucosa. ¿De acuerdo? Ahora a partir de ahí tenemos que fabricar otras cosas. De esta ruta también se obtiene energía. Y toda esa energía y la energía de romper esto se puede usar para fabricar otras cosas. ¿Vale? Entonces, estas son las rutas anabólicas de los autótrofos, pero tanto autótrofos como heterótrofos, y esto me parece que también lo hablamos cuando vimos el metabolismo general, tienen que fabricar, tienen que fabricar otras moléculas, aparte de glucosa o lo que se consiga mediante esta ruta. Tenemos que fabricar aminoácidos, tenemos que fabricar ácidos grasos, tenemos que fabricar todo, todo lo que se necesita para funcionar en una célula, en un organismo. Todas esas rutas para fabricar, todas las rutas para fabricar, ¿qué he hecho? Para fabricar el resto de moléculas orgánicas también son rutas anabólicas. ¿De acuerdo? Y la hacen tanto los autótrofos como los heterótrofos. La diferencia, los heterótrofos no hacen esto. Todos los heterótrofos... ¿Qué? Tú coges la energía del sol y fabricasla y transformas materia inorgánica en orgánica. Es decir, las plantas cogen CO2, agua, materiales, y transforman mediante la luz del sol en materia orgánica, por ejemplo, glucosa. ¿Vale? Pero las plantas no solamente viven de glucosa, necesitan otras cosas. Necesitan aceites, necesitan grasa, necesitan cera, necesitan aminoácidos y proteínas. Todo eso no se fabrica con la fotosíntesis. ¿Y la quimiosíntesis qué es? La quimiosíntesis es el conjunto, lo que hacen un conjunto de bacterias que son capaces de obtener esta energía para hacer esto de pues moléculas inorgánicas también, como compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno.
rompen esos compuestos y transforman la materia inorgánica en orgánica. Vale. Son autótrofos porque no se alimentan de materia orgánica, pero son quimiosintéticos porque no obtienen la energía del sol, sino de otras cosas, compuestos químicos, ¿vale? Y ahora, todos necesitan construir el resto de moléculas de los organismos, sea cual sea, y todas esas rutas para obtenerlo, la energía se saca de aquí, o sea, de aquí, de la materia orgánica, y con eso fabricamos pues todo lo demás, aminoácidos, proteínas, nucleótidos, ácidos grasos, yo qué sé, todo lo que se necesita en un ser vivo, ¿vale? Bien, todas esas rutas no me voy a detener en cómo se llaman por el momento, porque lo que quiero es que avancemos. Vamos a hablar directamente de la fotosíntesis, ¿vale? Y aunque hay distintos tipos de fotosíntesis y es necesario que conozcamos al menos la molécula de clorofila, vamos a centrarnos ahora en dónde se produce y cuáles son las fases y cuál es el objetivo. O sea, vamos a ver la fotosíntesis de una manera general, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en todos los detalles químicos que ocurren en la fotosíntesis, ni en cómo está constituido la clorofila en el cloroplasto, ¿verdad? Sino vamos a hablar de una cosa general para que entendamos el proceso y para qué sirve. Y luego ya profundizamos un Fase poquito. luminosa, luego pasa la fase oscura. Vale, una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a dejar de hablar de fase luminosa y oscura. Igual que hemos dejado de hablar de membrana plasmática. Acordaros que la membrana plasmática la cambiamos por membrana Biológica. y fase Vale, luminosa y eso. fase oscura también lo vamos a cambiar de nombre. Ahora tengo que adaptarme a los nombres. Una pregunta de verdad, que si yo pongo membrana plasmática, No pasa nada. ya me lo tacho. No han dicho, hay que ir cambiando ya esa nomenclatura que está desfasada. Hombre, el primer La fase año. oscura también está Desfasada. desfasada. Es que es como Desfasada. me pasa a mí en el chat, te cambian todas las normativas, pum, descalifican a la mierda. No, eso se empezó a llamar hace mucho tiempo, pero a la escuela llega muy tarde, los cambios van llegando muy lentamente. Entonces hace ya tiempo que las personas que tenemos cierta edad estudiamos con otras palabras y ahora ya tenemos que cambiarlas. Pero nosotros seguimos usando las que nos enseñaron cuando nosotros estábamos en la facultad. Normal. Y por eso todo va llegando con mucha... Como no sea que tú te Retardado. actualices, te va llegando tarde. Eso como en química, ¿no? Con la gripa. Debe ser. Bueno, cosas que tenemos que saber. Voy a poner un resumen aquí en la pizarra. Vale. Las fases de la fotosíntesis. Bueno, vale, que de hecho. Sí sabemos que hay dos fases, ¿verdad? Sí. Hay una fase en la que se necesita luz y otra en la que no. Pero en la que no se necesita luz no necesariamente pasa a oscura. Entonces por eso hay que quitar esa nomenclatura. Vamos a llamar la primera fase fotoquímica. Y a la segunda fase quimiosintética o biosintética. ¿Y cuál era la molécula? Esta sería la fase luminosa. Voy a poner aquí, se requiere luz, ¿vale? Y esta es la fase biosintética. No se requiere luz. Pero tampoco se requiere oscuridad, ¿vale? Ni oscuridad voy a poner. Por eso hemos dejado de llamarla fase oscura, porque parecía que esta pasaba de día y esta de noche, y eso no es así. ¿De acuerdo? No, Ah, sí, Esta pero- necesita luz y esta no necesita luz. Es como si tú... Pero se puede Es dar. como si... Sí. ¿Cómo? ¿Se puede dar mientras que hay luz? ¿Esta? Sí. De hecho se da. Pero ¿Ves tú? Es como si... No. Es como si tú dices, la glucólisis vamos a llamarla fase oscura, porque como no necesita luz. no es la solar. No requiere la ¿Y qué luz solar, luz? según, ¿no? Ah, La claro. luz No la solar. requiere. Entonces, Pero por eso eso no se sig- llama fase oscura, aunque no sea de noche. Vale, pero Pero eso, sin el sol. pero por esa regla de 3, a la glucólisis, que tampoco requiere luz, la podríamos llamar fase oscura también. Podríamos llamar fase oscura cualquier ruta metabólica, entonces. Por eso mismo No tiene se llama sentido. fase oscura eso. Es que ese nombre lleva a confusión Sí. y lleva a que tú pienses que eso tiene que pasar de noche. Y de hecho ha habido mucho tiempo en que cuando se explicaba la fotosíntesis, en tu mente tú
pensabas que la fase luminosa, lo que llamábamos fase luminosa, pasaba de día y la otra pasaba de noche, y no es así. Entonces, para quitar esa confusión, vamos a llamarlo fase fotoquímica, fase biosintética. ¿De acuerdo? Sí. El problema de grabar la clase es que si meto algún patón, ahí queda grabado. Pero bueno, yo suelo meter patones. Bueno, la patadilla. Bien, se oye también ahí. Imagínate yo que estoy aquí hablando, ¿sabes? Si me da por decir. Venga, pues entonces vamos así, vamos a intentar hablar, cuantas menos hablemos, menos errores cometemos. La fase fotosintética, os la quiero resumir como viene aquí. Captación de la luz, que se convierte en energía química y poder reductor en los tilacoides. Dístelo. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Se capta luz que se transforma o que permite obtener energía y poder reductor, energía química y poder reductor. Obtener. Sí, por ahí vamos a empezar. Porque quiero que os quede claro en realidad. En los tilacoides, esto es muy importante. En los tilacoides. ¿Vale? Aquí tenemos ATP. Y esto lo voy a subrayar porque aquí hay una cosa que no he dicho y que ahora voy a decir. ¿Vale? Hostia, está grabando. Vale, energía química y poder reductor. Hasta ahí bien, ¿vale? ¿Qué pasa en la fase biosintética? Con esa energía que hemos obtenido, con la energía obtenida, en la fase anterior, en la fase luminosa, en la fase fotoquímica, transformamos, o mejor dicho, la usamos para pasar, pasamos de CO2 a materia orgánica. Profesora, lo de NADPH lo va a aplicar. Sí, voy a decir por qué he subrayado eso, que es un detalle importante. Y aquí, en el estroma Ostras, el estroma, ¿cuánto tiempo tiene? del cloroplasto. ¿O no? Javi, ¿tienes tipo? Venga, cosas importantes que quiero que sepáis de aquí. No sé. La fase fotoquímica, que la llevan a cabo las clorofilas y el complejo antena, formado por carotenos y otros tipos de clorofila, eso pasa en la membrana del tilacoide, Ariadna. En la membrana del tilacoide, ¿nos acordamos dónde está la membrana del tilacoide? Si yo tengo aquí un cloroplasto, que era un orgánulo que solamente tenían las plantas y las algas, que tenía doble membrana, y dentro tenía como unas bolsitas que llamábamos granas al conjunto y tilacoides a cada una de ellas. Vale. Es un entramado membranoso que está dentro del cloroplasto y por tanto, estos son membranitas. Todas esas membranas están llenas de clorofila y otros pigmentos. Dime. ¿Qué hacen? ¿Todas las tilacoides lo hacen cada vez o solo lo hacen? A la vez, va llegando la luz y ellos van haciendo sus cosas. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a señalar aquí qué es lo que hay. Aquí tenemos, esto es la doble membrana del cloroplasto, porque esto es un cloroplasto, eso lo tenéis claro, ¿no? Cloroplasto. Esto que está aquí dentro del cloroplasto, ¿cómo se llama? Eso era la mitocondria, matriz mitocondrial, pero en el cloroplasto, el líquido que hay dentro se llama... No, pues no me acuerdo. Cloroplasma. Cito, no. Estroma. Estroma. Estábamos cerca. Y luego estas membranitas que delimitan otros espacios interiores se llaman tilacoides. ¿Vale?
¿Sí? Entonces, Magnesio. vamos a asociar la fase de la fotosíntesis al cloroplasto, porque la fotosíntesis pasa en el cloroplasto. ¿De acuerdo? Entonces, la fase fotoquímica, que es la fase en la que se utiliza la energía solar. Esa fase ocurre en las membranas de los tilacoides, porque es ahí donde están las proteínas, los complejos proteicos, que se encargan de captar la luz y de transformar todo eso en energía. ¿De acuerdo? ¿Dónde ocurre la fase biosintética? En donde esa energía conseguida durante esa primera fase la usamos para fabricar, por ejemplo, glucosa, en lo que llamamos el ciclo de Calvin, en el estroma. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Vale, pues ahora vamos a hablar un momentito de esto. NADPH. ¿Hay algo que os llame la atención ahí? La P, ¿de dónde sale esa P? Bueno, pues No, quita, por favor. No lo quites, por fin. Podemos parar el vídeo de neta. 21 minutos, ¿a ti quita? Luego lo edito yo. Bueno, no sé si voy a tener tiempo. Hay que lo va a editar, que Lo voy a la meter ahí en YouTube, ahí a la bestia. Química. Pasamos el CO2. Esto el año que viene lo voy a hacer del día 1. Y luego ya no voy a dar más clases. Pues tú vas a tener que comprar un gigabyte. ¿El qué? ¿Por qué? No, porque yo lo meto en YouTube y lo borro. Sí, hombre. ¿Cómo que no? Porque ahora. Quiero decir, lo borro de mi móvil. Ah, Para no gastar... Esto lo voy a cortar. Tú eres lista. no, esto lo deja. No. Se A veces deja. así para acordarme de que tengo que cortar. Bueno, ¿ya? ¿Nos podemos volver atrás? El electroma del cloroplasto, sí. Venga, voy a volver atrás. Voy a volver atrás. ¿Dónde va? Aquí. Uy. ¿Qué pasa aquí? Mi gato hace yu. Mirad, aquí donde hemos puesto las diferencias entre las rutas anabólicas y las catabólicas, otra diferencia chiquita, pero que quiero que la tengáis en cuenta, la voy a poner en rojo, es que en el catabolismo la coenzima con la que trabajamos es el NAD, que pasa a NADH más H+, ¿os acordáis? Sí. ¿El rojo? Pero en el anabolismo, la coenzima estrella es el NADPH. ¿Vale? Entonces, cuando estemos viendo rutas anabólicas, vamos a ver la coenzima así. Y cuando estamos viendo rutas catabólicas, la que vamos a usar es esa. Dime. NAD que pasa a NADH más H+. Espérate, que lo voy a poner más grande. Más H más. Porque la culpa no lo he hecho. Normalmente más H+. Aunque podemos abreviar poniendo solamente NADH. Profesora, ¿Vale? ¿Qué? y el anabolismo que es de Na, DPH. desde esa. Desde NADP. Ah, vale. Pero no, en este caso sería al revés. Desde esta a NADP. Bueno, depende de en qué parte estemos, pero... ¿De acuerdo? También se formaba ATP. Sí. ATP siempre. HP. ¿Sí? Vale. ¿Tenemos alguna más? ¿No tienes que nada más de la fase? No, hombre, esto es una cosa general. Ahora vamos a profundizar en cada una de ellas. Ah, que ahora vamos a profundizar. Esto es como una visión general. ¿Qué? No, porque yo ahora voy a decir fase fotoquímica y ahora empezamos a partir de ahí. Bueno, tú puedes agrandarlo ahí. Sí, pero bueno, yo voy a pasar la hoja. Pasa página, profesora, dilo. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Bueno, hasta ahora os ha quedado clara, ¿no? Vamos a hablar de la fase fotoquímica. Fotoquímica. Marta, que luego tengo que cortar esas cosas. Marta, digo Martina. Te vas a acordar de mi abuela, profesora. Fíjate. En las membranas de los tilacoides. Claro, es que eso luego no lo puedo cortar. Tengo que andar ahí buscando.
Mira, en las membranas de los tilacoides se encuentran los complejos llamados fotosistemas. Vamos a apuntar eso tal cual. Es del temario, profesora. ¿Qué? Vamos a empezar por la fase fotoquímica. En las membranas de los tilacoides se encuentran los complejos llamados fotosistemas. ¿Vale? ¿En qué consiste eso? Os voy a poner aquí yo uno en la pizarra dibujado, pero es importante que busquemos otro esquema en internet, de manera que cuando nos pongan uno de su padre y su madre en un examen, sepamos que se refiere a eso, ¿vale? Entonces, vamos a tener... ¿Qué? El más pisero de todo. Pues sí. Esto sería la membrana del tilacoide, ¿vale? No es una doble membrana, ¿eh? Pasa que tiene ahí su fosfolípido y todo el rollo ese, ¿vale? Ahora vamos a pintar de otro color, por ejemplo así, el fotosistema 1, fotosistema 1, vamos a pintar aquí otra proteína de membrana que forma parte del complejo este, el fotosistema 2, sí. Y también vamos a pintar aquí una cosa que ya conocéis y que os va a sonar. Bueno, esto es... Sí, pero no me muevo. ¿Dónde va? ¿Para arriba o para abajo? No lo he hecho. Para allá, Porque no he pensado nada. Te falta calma. Bueno, ¿a qué os suena esto? ¿A la cadena de transporte de electrones? Cuando dimos la cadena de transporte de electrones, ¿os acordáis que había una serie de proteínas de membrana en la membrana interna de la mitocondria que iban pasándose los electrones de una a otra y al final formaban un gradiente de protones en el espacio intermembrana, y cuando esos protones querían atravesar la membrana hacia adentro otra vez de la matriz mitocondrial, atravesaban por una proteína que se llamaba ATP sintasa, bueno, un complejo proteico que se encargaba de fabricar ATP utilizando el flujo de protones. Sí. Pues esto hace más o menos lo mismo. Son otras proteínas, están en otro sitio, utilizan otra fuente de electrones, pero al final fabrican el ATP de la misma manera, ¿vale? Es decir, la energía solar llega a los fotosistemas, ¿eh? Eso hace que los fotosistemas se exciten y suelten un electrón. Ese electrón, que tiene una energía grande o que viene de una molécula que ha cogido mucha energía, lo va pasando a otras moléculas con menos energía, y con ese paso de electrones, igual que en la cadena de transporte de electrones, se van metiendo protones En el paciente membrana. dentro, en este caso dentro del tilacoide, Vale. dentro de la membrana del tilacoide. Bueno, nosotros en la membrana del tilacoide tenemos una serie de complejos que luego veremos más detenidamente, pero lo que quiero es que lo entendáis en general. Esto se parece mucho a la cadena de transporte de electrones. Lo que ocurre es que en la cadena de transporte de electrones que pasaba en la mitocondria, teníamos que quien iniciaba ese proceso era el poder reductor de la coenzima NADH o de la FADH2. ¿Os acordáis de eso? Eso era lo que comenzaba, la que cedía el electrón para que comenzara ese proceso, en el cual lo que se hacía al final era meter protones en el espacio intermembrana. Para eso se usaba el poder reductor. Aquí lo que hacemos es que para pasar el electrón ese usamos una energía, y esa energía procede de la luz. Llega un fotón de luz, excita una clorofila y eso hace que un electrón salte de esa molécula
a otra que también está en la membrana del tilacoide. ¿Vale? Va pasando de moléculas con una alta energía de oxidorreducción a otras con menos. Igual que en la cadena de transporte de electrones. Lo que pasa es que las moléculas se llaman de otra manera, están en otro sitio, pero el procedimiento es muy parecido. ¿En qué se diferencia? Sobre todo en que la energía que hace que salte el primer electrón procede de un fotón de luz. Llega la luz, salta el electrón y va saltando de una molécula a la otra cada vez con menor energía. ¿Vale? Bien, ahora en ese proceso se van metiendo protones dentro del tilacoide. Están generando un gradiente de protones. Y ahora lo que está ocurriendo es que esos protones quieren salir y salen a través de una ATP sintasa. ¿Qué hace la ATP sintasa? Transforma ADP en ATP. ¿Vale? Eso en esencia es eso. Pasa otra cosa más. Y es que para aceptar esos electrones usamos la molécula de agua. No, para aceptar esos electrones no. Esto no lo voy a decir porque eso le voy a meter la pata. Tenemos que romper una molécula de agua, tenemos que hacer la fotolisis aquí. Ah, claro, la que cede los electrones. La que cede los electrones. Perdón. Sorry. Nosotros tenemos que coger una agua, el agua, ¿vale? La rompemos con esa energía y de ahí es de donde sacamos el electrón. El electrón, usamos la energía de la luz, pero lo sacamos de aquí, ¿vale? La energía de la luz se usa para romper el agua, lo que se llama la fotolisis. Fotolisis del agua. Y ahora voy a descubrir algo maravilloso. Y es que cuando rompemos el agua, lo que obtenemos como residuo es oxígeno. ¿Qué se produce en la fotosíntesis? Oxígeno. ¿De dónde sale? De aquí. Nosotros usamos el agua para coger los electrones y pasándolos de una molécula a la otra en esta cadena, ¿vale? En este complejo llamado fotosistema. Por el camino vamos metiendo protones dentro del espacio del tilacoide y producimos energía. Pero también estamos produciendo oxígeno. De ahí procede el oxígeno. Y por eso las plantas necesitan agua. ¿Vale? Eso es como a grandes rasgos. ¿Qué vamos a hacer ahora? De aquí obtenemos energía que vamos a usar después en otra fase que ocurre en el electroma, en la fase quimiosintética o biosintética. Esta energía que hemos obtenido aquí, más el CO2 que viene del aire, lo vamos a meter en otra ruta metabólica que se llama ciclo de Calvin y vamos a fabricar a partir del CO2 y la energía conseguida, a partir de eso vamos a fabricar glucosa. Y eso es el ciclo de Calvin, la fase que llamábamos oscura, que ahora vamos a llamar biosintética. Lo que hace es usar el ATP que hemos conseguido aquí y el CO2 que viene del aire para fabricar glucosa en el estroma del cloroplasto. Magia, ¿vale? Ojalá todos fuéramos fotosintéticos. Estos son proteínas, sí, son complejos proteicos en los que están también la clorofila, que es un pigmento. Fotosistema 1, fotosistema 2. Esto es como muy general. Vamos a verlo más detallado esta tarde. ¿Vale? De 5 A las 5. A las 5, videoconferencia. ¿Vale o no? Sí, ¿no? Una pregunta. Esta tarde yo creo que además vamos a cortar ya. ¿Te imaginas que no se ha grabado nada?